Miami Dolphins, Miami Dolphins. Somos Dolphins. Fanatics, sean ustedes bienvenidos a esta edición especial del podcast de Somos Dolphins. Hoy es un día feliz y a la vez triste porque recordaremos a nuestro querido entrenador y miembro del Salón de la Fama, Donald Francis Shula, mejor conocido como Don Shula, quien lamentablemente un día como hoy, hace 2 años, se nos adelantó en el camino. Donald Francis Shula nació en Grand River, Ohio, en 1930. Fue entrenador de los Potros de Baltimore y los Delfines de Miami durante las 33 temporadas que estuvo dirigiendo en la NFL. Fue entrenado por el legendario Jim Brown y fue elemento de los Cleveland Browns en la época de los 50. Posteriormente pasaría al equipo de Baltimore y terminaría su carrera con Washington. Posteriormente, en la época de los 60, formaría parte del staff de los Leones de Detroit en la parte defensiva y para 1963 sería el entrenador en jefe de los Potros de Baltimore hasta 1969. Con todo este recorrido previo a su llegada a los Delfines de Miami, te doy la bienvenida, Adam, y te realizo la siguiente pregunta. Cuando escuchas la palabra de Don Shula, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, primero que nada, pues un saludo, un abrazo a toda la fanaticada de los Dolphins. Realmente es un día que nos trae mucha nostalgia, mucho sentimiento de un nudo en la garganta. Y pues bueno, hablar del señor Don Shula, al escuchar su nombre, lo primero que se nos viene a la mente es el nombre de nuestra franquicia. O sea, los Miami Dolphins evocan y se sienten y se perciben solamente gracias a través del legado que nos dio Don Shula. Don Shula fue el concepto de un entrenador que hizo fácil el fútbol americano. Un señor que sabía hacer y motivar a los jugadores en el día a día, que sabía hacer sentir que esa repetición que estaban dando, ese esfuerzo extra que estaban poniendo, iba a tener sus frutos y hacía que fuera muy comprensible y muy de dar su máximo fácilmente por el simple hecho de que el coach sabía darte las palabras adecuadas en el momento correcto y hacía que siempre estuviesen dando su máximo. Don Shula estuvo, como mencionamos, 33 temporadas. Tuvo 347 victorias, 173 derrotas y 6 empates. Con los Potros de Baltimore en 7 temporadas tuvo récord de 73 victorias por 26 derrotas y 4 empates. Para 1970 llegaría a los Delfines de Miami, siendo uno de los movimientos más importantes en la historia de la franquicia. Y partiendo de esta situación, Adam, te pregunto, ¿cuál es el legado que ha dejado Don Shula para esta organización, tomando en cuenta que los Delfines eran una franquicia joven, porque en 1966 tuvieron su primera temporada al ser un nuevo miembro de la antigua Liga Americana? Y nadie se imaginaba que durante esas 26 temporadas que estuvo nuestro querido coach, solamente habría 2 temporadas perdedoras, 5 participaciones de Super Bowls y 2 Super Bowls ganados, incluido una temporada perfecta. Bueno, pues hablar del legado de Don Shula es hablar de la historia del fútbol americano en sí. Don Shula llega como un apestado tras de perder el Super Bowl número 3 en contra de unos Jets de Nueva York que eran desfavorecidos por 2 touchdowns, según los apostadores, y traía un equipazo en Baltimore en donde estaba el coach Shula. Y pues bueno, tras de esa derrota fue tan dolorosa para esa franquicia que aceptaron un canje con Miami, una situación en donde sale Shula entonces como digamos, el coach perdedor, el que la erró en el Super Bowl en un momento importante, y llega a Miami para reencontrarse, para buscar su fútbol americano y poder transmitirse a los jugadores cómo tenía que ser ese reencuentro con el buen camino, ¿no? Con el triunfo. Es una de esas historias de superación personal y de evolución del deporte
que nos lleva a entender que pues tiene que superarse el humano en todo sentido y hacerlo de manera colectiva es todavía más meritorio. Entonces, el coach transmite esa energía y hace que la franquicia de Miami sea algo importante. La ciudad de Miami antes de esto era pues una ciudad de playa, conocida por algunas películas y conocida por algunas canciones, pero no era conocida como un lugar de deportes. Y después de que llega Don Shula y transmite esa forma de vivir el fútbol americano, la ciudad de Miami realmente se transformó y se volvió la ciudad de los Miami Dolphins, la ciudad de la NFL. El sello que le empezó a poner a la ciudad y al momento que llegó a vivir el deporte en la evolución de los Miami Dolphins fue algo que no tiene comparativa. Entonces, la importancia de hablar de Don Shula es que logró reencontrarse con el fútbol americano, pero no lo hizo nada más una vez. Entender que el fútbol americano siempre es un deporte en el que los demás buscan cómo contrarrestar cualquier creatividad que tú hayas tenido para hacer un fútbol americano exitoso, hace que sea muy difícil conservarse, y hacerlo por más de 3 décadas es algo que debe de entenderse como algo superlativo, ¿no? Entonces, cada década se reinventó Don Shula y cada década nos dejó esa superación. Entonces, el legado de Don Shula está en que supo reinventarse y supo transmitir su fútbol americano y hacerlo mejorar en una ciudad en donde no existía el fútbol americano, y al final nos puso en el mapa. Me encanta que menciones ese tema, Adam, porque al final de cuentas, los Delfines de Miami, lo máximo que aspiraron en sus primeros años en la liga fueron 5 triunfos y fue en su tercera temporada. En el 66, 67 y 69 lograron la cantidad máxima de 9 triunfos entre esas 3 temporadas. Y el caso de Don Shula fue algo que dio un giro de 180 grados, que gracias a esa ambición de ganar que tuvo el dueño de los Dolphins, Joe Robbie, esa visión fue lo que originó tratar de quitarle a un futuro rival divisional y que se encarnecería en los años posteriores esa rivalidad, el tener a Don Shula como miembro de los Delfines de Miami, el dejar de ser un equipo perdedor y empezar a tener ese protagonismo aprovechando todos esos factores que mencionas que tiene la ciudad de Miami, el sol, el clima, la vida, el no tener impuestos, y al ser un equipo pues joven, con grandes elementos que se habían seleccionado en los años previos con Bob Greasy, Larry Csonka, posteriormente tratar de cambiar por Paul Warfield, el caso de Nick Boniconti, y conformar esta non-nate defense provocó que en el principio de la década de los 70, Adam, lograra lo que ningún equipo había hecho en los años previos, ser el primer equipo en la historia de la liga en tener 3 participaciones de Super Bowls de manera consecutiva. Y eso fue el primer paso de este legado que Shula empezó a implementar no solo en los Delfines, sino en la NFL, porque no solo fue ese juego contra los Jets, Adam, el Super Bowl. En 1964, Don Shula perdió el juego de campeonato contra Cleveland, y cuando llegó a Miami en 1970, los Potros ganaron el Super Bowl a los Vaqueros. Entonces existía cierta presión si realmente Shula era el hombre para llevar el control de una franquicia y lograr el título. Y al final lo logró, Adam. Entendamos esto. Don Shula no tenía el nombre, no tenía, vamos a llamarlo, el pedigrí de ser ganador. Estaba marcado como alguien que tenía la L encima y que no podría hacer gran cosa. Él se mentalizó a que sus jugadores se iban a sacudir eso y terminó siendo el más ganador que había en ese momento. Y el primer triunfo y más importante en playoff fue contra los Jefes de Kansas City. Y muchos lo recordarán porque en su momento fue el partido más largo en la historia de la NFL, Adam.
en qué momento llegó ese triunfo y posteriormente enfrentaría al equipo de Baltimore en la final de conferencia, donde ganaría por blanqueada y accederían a su primer Super Bowl. Y eso originó lo que vendría más adelante, Adam. Ese discurso que dio al perder el Super Bowl número 6 contra los Vaqueros. ¿Tú lo recuerdas? Platícaselo a nuestros Fanatics para recordar ese momento previo a la gloria. Mira, es un momento en el que realmente el coach da ese speech, da ese discurso importante, ese que marcó la carrera de Don Shula y la historia de los Dolphins, al decirles que quería que se llevaran toda la amargura, todo el sufrimiento, que quería que en sus corazones se llenaran de ese resentimiento, de ese dolor, y que trataran de ocuparlo como fuente de inspiración, motivación para hacer las cosas mejor cada día, para entrenar de manera más ardua y decir que no querían volver a estar ahí, que no querían volver a experimentar ese sentimiento de derrota, y que quería que la asimilaran lo mejor que pudieran, que vieran cómo cada confeti que caía era una situación de humillación por no entregar ese máximo que requería para poder ser vencedores. Y partiendo de ese momento, muchachos, y todos ustedes, Fanatics, amigos, amigas, llegaría lo que muchos equipos han intentado, pero solamente los Dolphins de Shula de 1972 han logrado la temporada perfecta. Sin estar pensando en ganar todos los partidos, Don Shula puso el chip en todo este grupo de trabajo de ir ganando partido a partido. Y cuando parecía que iban a perder su primera derrota en la temporada contra los Jets, contra los Bills, a mediados de octubre, mediados de noviembre, sobresalieron y con su mariscal de campo de reserva, Adam, porque eso hay que destacarlo, no tuvo a Bob Griese gran parte de la temporada y aún así este equipo llegaría a Los Ángeles para llegar a su segundo Super Bowl de manera consecutiva cuando parecía imposible, porque tanto Cleveland como Pittsburgh en las rondas previas lo pusieron en aprietos. Sí, de hecho ahí se da el famoso discurso del estacionamiento, o sea, resulta que tratando de prepararse para el partido importante, no estaban las condiciones para poder utilizar la cancha de entrenamiento que les habían asignado, y termina ocupando un área del estacionamiento del hotel en donde se estaban quedando para entrenar fútbol americano. Y les dice, bueno, pues nosotros si vamos a tener que demostrar que podemos, lo vamos a hacer con cualquiera de nuestros jugadores y en todas las condiciones. Y quien se queje de que lo están tacleando en un cemento tan duro como es lo de un estacionamiento, no tiene lugar para poder tratar de llegar a triunfar en el Super Bowl. Así es, Adam, fue momentos emotivos y llegaría el momento de la verdad, el momento de consolidar ese trabajo y un 14 de enero de 1973 en el estadio de Los Ángeles, en el Memorial, los Dolphins se enfrentaban a los Washington, en aquel momento Redskins, para poder obtener su primer título en la historia y que el propio Shula demostrara que podía ganar ese partido. De la mano de una gran defensiva comandadas por Nimboni County, por Jake Scott y la no-Nate Defense, también parte con Bill Stanfield y compañía, lograban dar ese golpe de autoridad y ganar su primer partido y completar la hazaña. Ese momento es el que muchos fanáticos y mucha gente recuerda, pero sería la consolidación para Don Shula de reafirmarse que sí puede ser no solo un entrenador, sino un patriarca para los Delfines de Miami. Sí, de hecho, ese partido tiene dos grandes anécdotas. La primera es que los mentalizó de tal manera de que podían triunfar, que llegaron a creérsela y que estaban buscando que el marcador fuera el mismo que la temporada, es decir, que fuera un 17-0. ¿Sí? Hablar de esos tiempos donde el fútbol americano era basado principalmente en el éxito de la ofensiva terrestre,
pues hacía que eso fuera un marcador prácticamente impensable de que pudieran regresar en un tercer cuarto, ¿no? Entonces, esta situación no se dio por una pifia de nuestro pateador, quien no logra acomodarse para patear, y además de eso trata de hacer un pase. El pase es interceptado y regresado para anotación, y bueno, eso cambia el score, ¿no? Pero el hecho es que los Dolphins, pese a esa pifia que a lo mejor le pudo haber tirado las emociones a todos, ¿sí? El coach agarra y dice que no quiere verlo hacer otra jugada así de mala a su pateador, y les dice a todos que tienen que seguir adelante y que no cambie el plan de nada, que simplemente hay que cerrar el partido y triunfar. Y no solo fue eso, Adam. No solo fue la temporada perfecta, no solo fue la consecución de ese título y el que haya puesto a la ciudad de Miami y por supuesto a los Dolphins, como has mencionado, en el mapa. Es el inicio de, para muchos, tal vez no sea dinastía, porque solamente fue un bicampeonato, pero el obtener tantas victorias de maneras consecutivas, no solo en ese año 72, sino también en la siguiente temporada, perder solamente 2 juegos en 2 temporadas consecutivas y obtener el bicampeonato, no cualquiera lo hace, Adam. Sí, o sea, vamos a ponerlo con el nombre que merece. Era un equipo triunfador. Triunfador no nada más por los Super Bowls que levantó, sino porque se les hizo costumbre ganar. A la afición de Miami de esos tiempos no le habría, pero para nada, venido a la mente lo que nos está costando en estos tiempos ganar un partido. Eran tiempos en donde el equipo se ponía en la mente ganar cada partido, y que era muy difícil derrotar a los Dolphins de entonces. El fútbol americano que practicaban con Don Shula era un fútbol americano de convencidos que podían ganar, y ese convencimiento de que podían ganar no era nada más de dientes para afuera como suele pasar hoy día. Era totalmente algo que sabían que si no estaba el titular, el suplente iba a dar su máximo por hacerlo igual o mejor que el original, y que tendrían que ser cuestiones muy diferentes, que tendría que el equipo oponente ser realmente mentalmente superior en alguna forma para poder sacarle un triunfo a Miami. En los tiempos en donde la televisión empezó a ser importante, la franquicia y la liga, pues no hubo más ganador en los lunes por la noche, que era el programa estelar, que los Delfines de Miami. Y eso es mucho decir porque hoy en día ver a Miami en horario estelar es a cuentagotas, cuando en la época de los 70s y 80s y 90s era algo cotidiano, Adam. Pero ligando con toda esta información, compañero, no sé si concuerdas conmigo, pero la etapa de Don Shula la podríamos dividir en 2 etapas, de 1970 a 1983, como una etapa defensiva clásica en base a un juego terrestre eficiente, cargando en el ataque, y de 1984 hasta 1995 con una modernización en cuanto a su estilo de juego, porque dejó a un lado la defensiva y puso el peso de este equipo en las manos de un joven mariscal de campo que fue seleccionado en la primera ronda del draft del año del 83, y que gracias a este dúo mariscal, entrenador en jefe, nos mantuvo en el protagonismo hasta 1999 con Marino, y en el caso de Shula hasta 1995. No sé qué pienses de esto, amigo. Comparto parte de la idea, pero yo más bien lo dividiría en 3 grandes etapas. La primera etapa es con un fútbol muy básico, un fútbol que se va totalmente a los fundamentos, y es que entender que Don Shula representa tanto tiempo también representa la historia misma del fútbol americano, los cambios en las reglas, los cambios en las estrategias, el cómo se ha reinventado el deporte, pues nos obliga a que sean muy similares. Es decir, primero que nada, Miami se incorpora a Don Shula y hace que el fútbol sea muy fundamental. Entonces, Larry Zonka nos hace relevantes
con el Mercury Morris y el demás staff de corredores y de linieros ofensivos que hacían tremendos los boquetes para que un fullback fuera la superestrella, pero después viene una reinvención y empiezan a ser más pasadores. Entonces, para finales de los 70s, principios de los 80s, Miami se reinventó. Don Shula fue alguien que, como mencionaba, fue un creativo, y que ser creativo significa estarse renovando a cada rato, ¿no? Entonces, el tipo de ofensiva y de defensiva que practicaban cambia. En los 80s, a principios, los Killer Bees generan una defensiva que realmente era intratable. Arriesgaban más por ir por el pasador, por hacer que las ofensivas les costara tener buenos pases, ¿no? Y Miami en su esquema ofensivo empezó a quedarse sin running backs y empezó a ser mucho más pasador. Entonces se dieron duelos muy espectaculares. Aquel Epic in Miami, por ejemplo, hace totalmente sentido que la creatividad de la ofensiva, esa hambre por lograr mantenerse competitivos, pues fuera un sello. O sea, jugadas en donde rescatan el balón para tratar de que se logre avanzar, no son tan sencillas, ¿no? Esa situación de una generación entonces que estaba viviendo esa transición nos lleva a una nueva etapa, y finalmente cuando le dan las llaves del auto al joven mariscal egresado de la Universidad de Pittsburgh, pues nos genera una tercera etapa, ¿no? Una etapa en donde el sistema ofensivo, la base de la filosofía de juego y todo estaba basado en el gran brazo de Dan Marino, que lo hacía imparable para muchos. Y eso es importante, Adam, y lo quiero recalcar para todos esos fanáticos jóvenes que son de los Delfines de Miami. El legado de Don Shula es innegable en el sur de la Florida, un hombre con una ética de trabajo respetable, porque solamente durante estas 26 temporadas hubo 2 temporadas perdedoras, y a pesar de esta situación, el entrenador Shula pudo rearmar este equipo cuando a mediados de la década de los 70, varios de estos elementos que fueron claves para la participación de Super Bowl se fueron a otra liga. Empezó a conformar esta defensiva que evolucionaría de no-name defense a la Killer Bees, y que estuvo cerca de conquistar el tercer título de esta franquicia a principios de los 80s. Y a pesar de esta situación, tomó a Marino cuando no lo iban a tomar, porque ellos iban a ir por un defensive end para reforzar la defensiva, que se había quedado meses antes cerca de ganar el Super Bowl contra Washington en la edición 17. Y cuando cayó Marino, pues no lo dejó pasar, y el resto ya todos ustedes lo saben. Entonces, esta situación, y tomando en cuenta que desde que tomó las riendas de los Dolphins hasta su retiro, los Dolphins obtuvieron 17 de las 20 victorias que tienen en playoff con Don Shula. Eso habla mucho del factor que dejó este hombre en fases definitivas. 17 de las 20 victorias que hoy en día tienen los Dolphins en playoff llegó con Don Shula a cargo. Actualmente los Dolphins tienen 20 victorias por 21 derrotas, para que dimensionen el trabajo que ha hecho este entrenador, Fanatics, y por supuesto, compañero Adam. Sí, claro, o sea, simplemente cuántos años llevamos sin gozar de un triunfo en playoffs, ¿no? Entonces, creo que hablar de cuán competitivo eran los equipos que logró formar Don Shula es hablar precisamente de alguien que es legendario en muchos sentidos, y que fue además un formador de hombres, porque era alguien que no solo en términos de lo que haces en el campo, sino fuera del campo, logró evolucionar a su equipo. Eso es fundamental también que lo tengan en claro, Fanatics. Así como Chuck Noll estuvo con los Steelers, Bill Walsh estuvo con 49ers, George Halas estuvo con los Osos, Landry estuvo con los Vaqueros, Lombardi estuvo con los Packers. De ese impacto es lo que tuvo Don Shula con la organización de los Delfines de Miami. Para ir cerrando, Adam, esta edición especial, si tuvieras que mencionarle a la gente, quitando la temporada perfecta,
quitando su participación en los Super Bowls, ¿cuáles son los 3 o 5 momentos que tú destacas de la carrera de nuestro querido coach? Bueno, hay varios recopilatorios de las historias del elevador, que era lo que les narraba a coaches, a jugadores, a reporteros, en lo que iban bajando por el elevador del estadio. Pues Don Shula fue alguien que logró cambiar la mentalidad. Entonces, hablar de momentos de fútbol americano en donde Don Shula fue Don Shula, creo que hay para mí 4, ¿no? Muy grandes. El primero es cuando manifiesta a Dan Marino que lo va a apoyar con la difícil situación que estaba llevando en una situación de que fue infiel a su esposa, ¿no? Él lo hace ver que tiene que reconocer sus errores y que tiene que hacer que las cosas fluyan, ¿sí? Y que eso no debe de afectar ni su fútbol ni su forma de tratar a la gente, que tiene que tener mayor respeto por sí mismo y tratar de aceptar lo que había hecho como un error y lo demás tratar de resarcir y hacer las cosas bien. Eso le trajo muchas transformaciones a Dan Marino y fue algo que se fue haciendo público poco a poco, ¿no? Pero la situación de que él fue el que le ayudó a Dan Marino y lo trató más allá de lo que profesionalmente suelen tratarse un entrenador y un jugador, eso es lo que hace que tenga un sello tan personal Don Shula. El segundo, pues diría yo que la primera vez que enfrentó a uno de sus hijos siendo entrenadores, lo que les dijo a sus jugadores fue: mi hijo está entrenando en el otro equipo, pero yo quiero que sepan que más que otra cosa, mis hijos en el campo van a ser ustedes. Así es que quiero que me demuestren que pueden hacerlo mejor que el otro equipo. Ese discurso penetró el subconsciente de todos e hizo que fuera un partido muy lindo, pero que al final terminó con victoria para los Dolphins. Y el último, pues otra historia del elevador, cuando le preguntaron que cuál había sido la derrota más dolorosa, y dijo: la última. ¿Por qué siempre era la más dolorosa la última? Porque es la que no voy a poder quitar esta semana. Entonces, creo que este tipo de historias te hacen ver qué tipo de persona era y qué tipo de situaciones lograba hacer dentro y fuera del emparrillado. Así de emotivo es tratar de recordar estas pequeñas memorias, estos pequeños momentos con todos ustedes, Fanatics, de todo lo que nos dejó Don Shula. Podemos seguir hablando de los récords, de la temporada perfecta, de todo su legado, pero al final de cuentas, todo lo que dejó a la NFL y a los Delfines de Miami es inigualable y que hasta hoy en día lo mantenemos en la memoria. Muchas gracias a todos ustedes, Fanatics, por habernos escuchado. Comentarios finales antes de despedirnos, Adam. Pues nada, agradecer a todos los que nos oyen esta ocasión, tratar de poner un momento de nostalgia adecuado y que ojalá y los Dolphins también se sientan motivados para empezar ya con los campos de entrenamiento bien puestos y con la preparación para una gran temporada en lo que esperemos que sea un regreso a los tiempos de éxito con el coach Mike McDaniel. Ojalá que así sea, Adam, porque este año se cumple medio siglo de aquella temporada perfecta y qué mejor homenaje podemos hacerle a nuestro querido coach que regresar al protagonismo y pelear en los primeros planos. Gracias, Don Shula, por todo este legado. Gracias por todo lo que nos dejaste y por haber puesto a los Dolphins en el mapa de la NFL y en el mapa nacional. Y a todos ustedes, Fanatics, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y en este podcast de cuáles son los momentos que ustedes más recuerdan de Don Shula, además de la temporada perfecta y los títulos. Déjenos sus comentarios. Suscríbanse, activen la campanita para que estén bien informados de los siguientes capítulos que estaremos subiendo en los próximos días. Nos vemos el fin de semana para darles todo el análisis, lo que nos dejó el draft y todos los jugadores no seleccionados que han firmado los Dolphins rumbo al campamento de novatos que vendrá en los próximos días. Fins up.
Somos Dolphins.